Hubo un tiempo en el que no existían las palabras, pero sí existía la necesidad de decir algo. Bajo un cielo inmenso, lleno de estrellas sin nombre, un grupo de humanos primitivos se reunía alrededor del fuego. No había escritura, no había calendarios, no había ciudades, pero había manos, y esas manos dejaron señales. Un bisonte sobre una piedra, una espiral tallada en hueso, la silueta de un rostro en ocre rojo. No era simple decoración, era comunicación, magia y memoria, quizás para atraer la caza, quizás para honrar a los muertos, o quizás para recordarse a sí mismos que estaban existiendo. En Kafse, Israel, hace unos 100.000 años, alguien enterró a una persona junto a pigmentos rojos. Ese ocre no servía para cazar ni para comer, servía para significar. De forma parecida, en África, hace decenas de miles de años nuestros antepasados recolectaban conchas marinas y las perforaban para colgarlas. No eran adornos sin sentido, eran mensajes. Yo pertenezco a este grupo, yo participé en este rito, yo estuve aquí. El antropólogo James Fraser habló de la magia simpática, la creencia de que representar algo podía influir en la realidad. Pintar un animal herido antes de la caza no era arte por arte, era un acto de poder. El antropólogo Davis Lewis fue más allá y sugirió que muchas pinturas rupestres están ligadas a estados alterados de conciencia, rituales colectivos y la búsqueda de contacto con lo invisible. Y en este paisaje simbólico aparece una hipótesis provocadora, la teoría del mono drogado, de Terence McKenna. Según él, el consumo de hongos psilocibes por parte de nuestros ancestros no fue solo un accidente dietético, sino un catalizador cultural. La psilocibina, dice McKenna, estimula conexiones neuronales inusuales, intensifica la percepción visual y provoca experiencias de unidad con el grupo y la naturaleza. Desde un punto de vista neurocientífico, sabemos que los psicodélicos modulan la actividad de la red neuronal por defecto, disminuyendo la rigidez de la autonarrativa y permitiendo estados más fluidos de pensamiento creativo. Esto pudo ampliar la capacidad de imaginar mundos y crear símbolos. Pero para que el símbolo tuviera sentido, hacía falta algo más, la conciencia del yo. Esa misteriosa capacidad de reconocerse a uno mismo como algo separado del resto, pero al mismo tiempo ligado al todo. Descartes lo sintetizó siglos después en su Cogito ergo sum, pienso, luego existo, pero mucho antes ya vivía en la intuición de estos primeros humanos. Yo soy el que ve, yo soy el que recuerda, yo soy el que cuenta la historia. Jean-Paul Sartre diría que la conciencia no es una cosa, sino un vacío que se proyecta hacia el futuro, que imagina lo que no existe. Esa proyección es la raíz de todo arte. Pero el arte nunca fue solo imagen, también fue sonido. Las flautas de hueso talladas en Alemania con más de 40.000 años de antigüedad nos muestran que el ser humano buscó la música mucho antes de inventar la agricultura. El ritmo, la danza, el canto no solo entretenían, unían. El antropólogo Victor Turner llamó comunitas a este estado en que las diferencias se diluyen y el grupo se siente como uno solo. Y aquí, entre la biología, entre hace 300.000 y 100.000 años, la forma del cráneo Homo sapiens se redondeó y con ella la reorganización de áreas cerebrales que potenciaron la memoria, la imaginación y el lenguaje. Steven Mitten habla de fluidez cognitiva, la capacidad de mezclar saberes antes separados, como el conocimiento de la naturaleza, la técnica y el mito, para crear algo nuevo. El filósofo Ernst Cassirer definió al hombre como un animal simbólico. No vivimos solo en un mundo físico, sino en un mundo de símbolos. Un árbol no es solo madera, es un recuerdo, un mito, un símbolo de vida. La conciencia humana no solo percibe la realidad, la interpreta y la transforma. Ese poder interpretativo fue probablemente la chispa del arte. Ellen Dissanayake propuso otra idea, el arte como hacer especial. Nuestros ancestros usaban colores más vivos, ritmos más marcados, gestos más exagerados, para atraer la atención y marcar lo importante. En ese sentido, el arte es una intensificación de la vida, una forma de decir, mira, esto importa. A través de la imaginación, el ser humano aprendió a explicar lo inexplicable. Nacieron las primeras leyendas, el origen del sol, la historia del animal que enseñó a cazar, el espíritu que traía la lluvia. Esas historias no se contaban en silencio, se actuaban, se cantaban, se dibujaban. El arte no era un adorno, era una herramienta de supervivencia emocional y social. La conciencia, al evolucionar, hizo algo asombroso. Nos dio la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de crear mundos posibles en nuestra mente. Esa capacidad nos permitió inventar dioses, mapas, utopías y también el arte. Sin conciencia no hay interpretación, y sin interpretación no hay símbolo, y sin símbolo no hay arte.
Hoy, cuando miramos una pintura rupestre, escuchamos un tambor o leemos un poema antiguo, no solo vemos el pasado, vemos el reflejo de esa misma necesidad que nos empujó a pintar, cantar y contar historias. La necesidad de dejar una huella, es decir, yo estuve aquí y esto fue importante. Quizás el primer artista no pensó, voy a hacer arte. Quizás solo quiso hablar con el mundo, pero en ese diálogo nacieron todas las formas de belleza y expresión que hoy conocemos, y ese diálogo aún continúa. El arte fue el principio de la conciencia. Cada trazo en una piedra, cada golpe, cada danza en torno al fuego fue un espejo donde el ser humano empezó a reconocerse. Y es en ese reconocimiento donde descubrimos que el arte no es un lujo, ni un pasatiempo, ni un adorno de la historia. El arte es el lenguaje secreto que nos ha permitido ser humanos. Cuando miramos hacia atrás y vemos aquellas primeras figuras pintadas, podemos sentir un eco de lo que ocurrió allí. Un hombre o una mujer se detuvo, observó el mundo y en lugar de huir o cazar, decidió representar. Ese gesto transformó al animal en persona. El arte fue la chispa que encendió la imaginación y con ella la posibilidad de soñar futuros, de inventar dioses, de escribir epopeyas. Pero el arte no solo nació del asombro, sino también de la herida, de la imposibilidad de aceptar la muerte como un final absoluto, de la necesidad de dejar una huella en el tiempo, aunque el cuerpo se desintegrara. Por eso el arte es tan íntimamente ligado a la memoria, es la respuesta humana contra el olvido. Hoy, miles de años después, seguimos luchando contra la misma angustia. Construimos ciudades, inventamos tecnologías, viajamos al espacio y sin embargo seguimos creando arte, porque ninguna ciencia logra responder al misterio esencial. ¿Quiénes somos y qué hacemos aquí? El arte es esa otra forma de conocimiento, una que no ofrece respuestas cerradas, sino que abre a nuevas preguntas. Y aquí hay algo esencial, la conexión entre aquellos primeros gestos artísticos y el presente. El mismo impulso que llevó a un humano a dibujar un bisonte en Altamira es el que lleva hoy a un joven a escribir una canción en su cuarto, o a un pintor a cubrir de color un muro gris, o a un cineasta a contar la vida de un desconocido. Cambia la forma, pero no la necesidad. Seguimos creando porque seguimos sintiendo que la realidad no basta. Por eso cuando nos preguntamos por el nacimiento del arte no estamos estudiando una curiosidad arqueológica, estamos estudiando el nacimiento de nosotros mismos. El arte no fue algo que se añadió después, como un adorno a la supervivencia, fue parte de la supervivencia misma, fue lo que nos permitió reconocernos, narrarnos, soñarnos. Y si el arte nos dio un origen, también nos ofrece un destino. Quizás no recordemos cada descubrimiento técnico, pero recordaremos las historias, las imágenes, los cantos que definieron épocas. El arte es la huella que permanece cuando todo lo demás se ha borrado. Tal vez al final de nuestra historia, cuando ya no queden ni ciudades ni lenguas vivas, lo único que sobrevivirá serán nuestros símbolos, nuestras pinturas, nuestras músicas, y será entonces, en ese último eco, donde la humanidad seguirá existiendo, aunque ya no haya nadie para nombrarla, porque el arte fue el inicio, pero también será el último testigo, un recordatorio silencioso de que alguna vez, en un rincón del universo, existieron seres que tuvieron miedo y esperanza, que amaron, soñaron, perdieron, ganaron, y que frente a la certeza de la muerte decidieron hacer algo inaudito, crear belleza. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta, compártelo. Recuerda que existen los miembros del canal y nos vemos con el siguiente video.